La empatía. ¿Qué es lo que es la empatía? Es esta capacidad de conectarnos, de sintonizarnos con otra persona. Dentro de la empatía hay varios elementos, ¿cierto? Uno es lo que se llama la resonancia, esta capacidad que tenemos todos de resonar, de vibrar con la emoción que otra persona tiene. Después está la sintonía, o sea, no solamente capaz de ser capaces de vibrar, sino que ser capaces de sintonizar. Otro elemento tiene que ver con lo que propiamente tal se llama empatía, que es la capacidad de ponerle nombre, de entender lo que a la otra persona le está pasando. Es decir, que esto que me conmueve y que tiene a la otra persona inquieta o alterada es rabia, es tristeza, es alegría, es afecto. La capacidad de nombrar lo que a la otra persona le pasa. Pero hay un paso más allá que a mí me parece muy importante, que es lo que se llama la compasión. Y la compasión, que es una palabra que además a algunos les produce anticuerpos, porque suena a tenerle pena, a la misericordia, a ser compasivo con otros, ¿cierto? A dar una limosna. Eh, Dentro de la tradición oriental, la compasión es una cosa absolutamente distinta. La compasión tiene que ver con que cuando nos damos cuenta del sufrimiento de otra persona, de lo que le pasa a la otra persona, hacemos algo para cambiar esa situación. Es decir, es una empatía más activa. Todos estos son elementos de la compasión y nosotros como seres humanos estamos cableados para ser empáticos. Es decir, venimos como con una estructura, es decir, con un cableado inicial cuando nacemos para poder ser empáticos. Pero ¿de qué depende que eso se desarrolle o no se desarrolle? Obviamente de las interacciones que vamos a establecer con el medio. Y por eso que la empatía tiene mucho que ver con el apego seguro. El niño empieza a desarrollar esa capacidad de conectarse con otro cuando sus adultos cuidadores se han conectado con él o con ella. Aquí cuando yo hablo de desarrollo siempre me complico un poco porque aparece como, podría parecer como una visión un poco determinista, de que si uno no tuvo la suerte de tener un buen apego, eh, es decir, de tener adultos cuidadores que fueran capaces de centrarse de sus propias necesidades para poder atender las nuestras, estamos condenados a no ser empáticos. Y eso no es cierto. Porque nosotros sabemos, y aquí me paso un poquito al tema del apego, que probablemente es un tema que muchos de ustedes están familiarizados con él. El apego seguro, que es el apego que pone en marcha este cableado inicial y que nos permite conectarnos con otros, acercarnos a otros. Cuando no tenemos la suerte de haber tenido un apego seguro de niños chicos, incluso de guaguas, de bebés, está la posibilidad de que uno repare esos apegos. Y aquí está toda la serie de investigaciones que hay en relación a los apegos de adultos. O sea, uno puede encontrar personas en su vida, ya de grande o de niño un poquito más crecido, que se transformen en lo que Boris Cyrulnik ha llamado un tutor de resiliencia. Un tutor de resiliencia es esa persona que nos acompaña, que nos da seguridad en nosotros mismos y que puede transformar esos apegos inseguros con los cuales crecimos de chicos en apegos seguros. ¿Estas personas quiénes son? En primer lugar, los amigos y las amigas. Yo creo que los amigos y las amigas son nuestros principales tutores de resiliencia. A veces personas significativas en nuestra historia, la mamá de una amiga, un profesor, el entrenador de fútbol, el director del coro al cual yo pertenecía, personas que de alguna manera me acogen, tienen confianza en mi capacidad, en mis talentos, en mi capacidad de ser una buena persona y me acompañan en la vida reparando esos apegos inseguros con los que me tocó vivir. Porque no todos han tenido la suerte de criarse en ambientes en que la mamá, el papá y las personas más cercanas nos proporcionan apegos seguros.
Ahora, si ustedes se fijan en la empatía, en esta capacidad de conectarse con otro, y en los apegos, y en la posibilidad de conectarte con las necesidades de otro, hay que ser capaz de descentrarse, ¿no? O sea, salir de las propias necesidades, olvidarse de las propias necesidades para poder atender a las necesidades de otros. ¿Qué relación tiene el apego con las crisis? O el apego con esta pandemia. Y la pregunta es, en momentos de crisis aumenta la empatía, disminuye la empatía, y por eso me gustaría aquí hacer un corte y comentar con ustedes algunas reacciones que los humanos tenemos cuando estamos frente a una amenaza o frente a una crisis. En general, cuando aparece una amenaza, y pensemos que muchas, o sea, no muchas, el 90, el 95% de nuestras reacciones son reacciones que se han venido desarrollando evolutivamente desde hace millones de años. La principal amenaza para el ser humano desde hace millones de años, como la principal amenaza para la mayoría de los mamíferos, es que aparezca un depredador y nos quiera atacar. Las reacciones que uno tiene cuando está en una situación de amenaza, que es lo que se ha llamado la respuesta de lucha y la respuesta de huida. Es decir, el organismo se estresa y se prepara para pelear con el depredador o para arrancarse del depredador. Y aquí es bien curioso porque todo lo que hemos aprendido de esa respuesta, y yo creo que al final de esta pandemia vamos a ser expertos en eso. O sea, cómo se activa nuestro sistema simpático, se prepara el organismo, se suben las hormonas de estrés, sube el cortisol, se nos produce una serie de, digamos, de dinamismos que nos preparan para pelear, nos preparan para huir. Pero fíjense que aquí hay una diferencia de género súper importante. Hay una diferencia de género importante que no se descubrió hasta hace muy poco tiempo quiero decir hace 20 años, en que un grupo de investigadoras jóvenes, porque es bien interesante saber a quién se le ocurren las cosas, ¿no? O sea, uno cuando ve los resultados y ve las teorías piensa que son cosas que estaban de antemano y alguien las descubrió. Pero es importante entender los contextos en los cuales estos descubrimientos se hacen. Bueno, este era un grupo de investigadoras, mujeres, jóvenes, que empezaron a preguntarse en un congreso sobre estrés y sobre reacciones de estrés, si esta respuesta de lucha y de huida es una respuesta que está inscrita en nuestra biología como una forma de conservar la especie, ¿cierto? Son respuestas de conservación de la especie. Aquí hay algo que no funciona mucho, porque si llega un depredador y uno va a pelear con el depredador o se arranca del depredador, ¿quién cuida a las crías? Y en ese minuto hizo la pregunta a muchas de las personas que estaban asistiendo a ese congreso y preguntó si todas las investigaciones que se habían hecho con machos y con hembras. Y la respuesta unánime fue, ¿cómo puedes hacer esa pregunta? La mayoría de las investigaciones con animales se hacen con machos, porque resulta que las hembras cada 28 días tienen unos cambios hormonales muy raros que hace que toda la muestra se nos desbalancee. Entonces es muy difícil trabajar con hembras en las muestras experimentales, así que, oh sorpresa, toda la información que teníamos sobre lo que pasa frente a una situación de estrés y de amenaza estaba hecha con hombres. Y en ese minuto, entonces empezaron a hacer investigaciones con ratoncitas, con conejitas, con perritas, con gatitas, con mujeres, y encontraron cosas distintas, que frente a la situación de estrés, así como en los hombres subía tremendamente el cortisol y se activaban, se producía adrenalina y un montón de otras, digamos, hormonas, y se preparaban para estas dos respuestas que eran las respuestas típicas, en las mujeres aumentaban los niveles de oxitocina y las llevaba a una respuesta de cuidado a las crías y a una respuesta de conexión con otras hembras para poder proteger a las crías de la manada o de la tribu. Obvio, ¿ya?
O sea, era obvio, pero resulta que yo por lo menos cuando estudié en la universidad lo que era la respuesta de estrés, eso todavía no se había descubierto. Lo cual significa que frente a esa amenaza tenemos estos dos tipos de respuesta. Obviamente sabemos que cuando el estrés es tan alto que yo siento que tengo en peligro mi propia vida, ahí da lo mismo que uno sea macho o que sea hembra, vamos a activar la respuesta de lucha, la respuesta de huida, otra respuesta que saben, también hoy día conocemos mucho más, que es la respuesta de paralización, ¿ya? Porque una de las cosas que nos puede pasar si entra un león a esta sala o a la sala donde ustedes están confinados, es que algunos valientes tratarán de matarlo, otros más hábiles tratarán de arrancarse, pero la mayoría de nosotros a lo mejor nos desmayamos o nos desconectamos emocionalmente. ¿Por qué les hablo de este tipo de respuesta? Porque esto es mucho de lo que nos está pasando en esta situación de pandemia. Es tanto lo que nos han dicho del peligro que estamos viviendo, de lo que tenemos que cuidarnos, que hay circulando en el ambiente emociones de mucha angustia y de mucho miedo y de mucha amenaza. Y eso hace que la mayoría de nosotros esté tremendamente estresado. Pero hoy día sabemos que junto con el sistema de estrés existe otro sistema que es lo que se llama el sistema de calma y conexión. Antes pensábamos también, yo les hablo de antes y de ahora porque como yo soy más vieja, he estudiado cosas que de repente descubrimos que no eran tan así, ¿ya? Y además las teníamos como verdades absolutas, o sea, no sé, en una época que ni siquiera se nos ocurría criticar las teorías que otros planteaban. Antes pensábamos que la calma venía cuando no había ningún estresor externo, es decir, cuando no había una amenaza, cuando no había un depredador, yo estaba calmada. Hoy día sabemos que así como existe un sistema de estrés, lucha y huida, básicamente producción de cortisol y de hormonas de activación, producción, digamos, activación del sistema simpático, hay otro sistema que es el sistema que se llama de calma y de conexión. Y este es el sistema que se activa cuando producimos endorfina, principalmente cuando producimos oxitocina. Si a alguien le interesa este tema, hay libros maravillosos que se han escrito en los últimos años sobre la importancia de la oxitocina en la activación de estos sistemas de calma y de muchas otras cosas. Este sistema de calma es tremendamente importante para los humanos. No sabemos mucho de los otros mamíferos, pero por lo menos para los humanos, y nosotros estamos haciéndole clases a otros humanos también. Pero es tremendamente importante porque es lo que nos ha permitido progresar como especie. ¿Y esto por qué? Porque cuando estamos activados por el miedo, por la amenaza, cuando estamos estresados, cuando estamos asustados, toda nuestra energía está puesta en defendernos o arrancarnos. Y se nos desconectan las funciones superiores. O sea, hay un montón de estudios en neurociencia que indican que cuando tenemos altos niveles de cortisol y estamos de verdad muy asustados o muy angustiados, todas nuestras funciones superiores funcionan más mal. Por eso es que cuando uno está asustado hace tanta tontera, ¿no? Porque estamos pensando en defendernos, pero a veces nos equivocamos mucho. Y por otra parte, cuando estamos con el sistema de calma activado, es decir, cuando tenemos altos niveles de oxitocina, cuando nos sentimos bien, cuando estamos en un buen nivel de bienestar, se nos activan las funciones superiores. Por eso en situaciones de calma, uno se pone más creativo, uno se conecta y empatiza mejor con los otros. O sea, la empatía en tiempos de crisis funciona con nuestras crías, pero la empatía hacia los otros no se activa sino cuando podemos bajar nuestro nivel de activación y poder estar en sistemas de calma. Hay un libro maravilloso que yo les recomiendo, lo recomiendo siempre, que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada. A lo mejor ustedes lo conocen, de Andrew Smart, que plantea qué es lo que le sucede al cerebro cuando estamos
en calma cuando no estamos haciendo nada, cuando no estamos chateando, cuando no estamos dibujando, cuando no estamos leyendo, sino que simplemente cuando estamos en calma, cuando estamos mirando una puesta de sol, mirando la forma de las nubes, esas cosas que son tan raras ahora, ¿no? O sea, en esta vida moderna no tenemos mucho tiempo para no hacer nada. Y además el ocio está muy desprestigiado, ¿no? El ocio, si yo no recuerdo mal, era uno de los pecados capitales. Y el ocio es maravilloso. El ocio es lo que nos ha permitido progresar como especie, porque es en esos momentos de no hacer nada en que a uno se le ocurren las ideas más brillantes. Lean el libro, les va a encantar. ¿Por qué les traigo estos dos sistemas y esta mirada frente a lo que pueden ser nuestras reacciones en una situación de pandemia? Porque no solamente tiene que ver con el propio bienestar, sino que además ocurre otra cosa adicional. Cuando estamos estresados, cuando estamos preparados para la lucha y la huida, nuestro sistema inmunológico se deprime. ¿Qué significa eso? Estamos menos preparados para pelear contra los bichos internos. Eso tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque en términos de conservación de la especie, si yo estoy frente a una amenaza real, obviamente que tengo que poner toda mi energía en arrancarme de la situación o neutralizar al depredador. No tiene sentido pelear contra las amenazas internas. Pero la consecuencia de esto es que los sistemas inmunológicos en ese minuto se deprimen. De nuevo, ¿cómo puede ser que ese mecanismo que supuestamente está en función de la conservación de la especie nos haga tanto mal? Y aquí una reflexión acerca del estrés. El estrés no es malo. El estrés es súper bueno. El estrés es lo que nos permite estar con un buen tono muscular, estar sentada yo aquí hablando con ustedes, ustedes a lo mejor escuchándome porque no los veo exactamente. ¿Qué es lo que es lo malo? Lo malo es el estrés mantenido. Porque en estas situaciones iniciales donde aparecieron estos mecanismos, cuando llegaba un depredador, en cuestión de minutos, o el león me comía o yo mataba al león. O sea, no duraba mucho tiempo. Y rápidamente el cuerpo se recupera, el cuerpo recupera su estabilidad. Pero ¿qué es lo que nos pasa en la vida moderna? En la vida moderna y en la vida evolucionada y en la vida inteligente en la que vivimos, el estresor desapareció y lo seguimos teniendo en la cabeza. El depredador se fue y seguimos pensando en el depredador. Mi jefe ya no lo estoy viendo, me retó hoy día en la mañana, pero yo sigo con su imagen en la cabeza y no solo eso, sino que en la mañana en la mañana voy a anticipar que me voy a encontrar con él y me voy a estresar de nuevo. Pero además estamos siendo sometidos a estresores constantemente y entonces no tenemos tiempo para recuperarnos. Y el cuerpo humano, ¿cierto?, está hecho para estresarse como una forma de reaccionar frente a lo que está pasando, pero calmarse para recuperarse. Entonces, esto de tener la posibilidad de activar nuestros sistemas de calma, que no se activan solo, debiera ser un compromiso de cada uno con uno mismo y con los demás. Porque cuando estamos en estado de calma, estamos en la mejor disposición para establecer relaciones interpersonales, para empatizar con otros, para darnos cuenta cuáles son las necesidades de los otros. Y por eso hay un montón de cosas que podemos hacer para activamente poner en marcha nuestro sistema de calma. Una de esas cosas es estar con personas a las que queremos. Hoy día el distanciamiento social lo ha hecho difícil. La mayoría de las personas está a veces confinada con sus seres queridos, otros estamos solos y tenemos, digamos, esta prohibición de juntarnos con otros, lo cual hace muy difícil activar los sistemas de calma. Pero sabemos que hay formas virtuales de activarlo. Aquí es este concepto maravilloso de lo que se llama la energía sutil, ¿no es cierto? Yo, para sentirme vinculado con otra persona, ojalá la pueda estar tocando y abrazándola. Yo no les diré, y a ustedes les debe pasar lo mismo, lo que echo de menos
el abrazo de mis nietos. Pero puedo activar el vínculo y la sensación de bienestar hablando a través de una pantalla, viendo fotos, recordándome de ellos, escribiéndoles cartas, recibiendo cartas de ellos, buscando recuerdos. O sea, no, el distanciamiento social no tiene por qué ser un distanciamiento emocional. Otra de las cosas que produce oxitocina y activa nuestros niveles de calma es hacer cosas que sean placenteras. Y aquí cada uno debiera tener un listado de cosas que le producen placer. Somos todos distintos. Hay gente que le encanta escuchar música, hay gente que le gusta cantar, que le gusta subir cerros, que le gusta cocinar, que le gusta jardinear. Pero es súper importante que cada uno tenga esos espacios en los cuales, además de no hacer nada, haga cosas que le produzcan placer. Otra de las cosas que activa nuestro sistema de calma y la producción de oxitocina es el ejercicio. ¿Bien? En ese sentido, aquí estamos entre no hacer nada y hacer muchas cosas y activarnos mucho. Hacer ejercicio sabemos que produce endorfina, nos deja mucho mejor, mejora los niveles de bienestar, pero además, desde el punto de vista de la salud, es tremendamente importante. Activa nuestras articulaciones, hacer ejercicio. Pero por supuesto, una de las cosas fundamentales para activar los sistemas de calma es la meditación. La meditación que tuvo un boom en los años 70, en la época de los hippies, los que sean más mayores se acordarán de esa época, pero que fue absolutamente desprestigiado, pero que hoy día ha tenido un renacer y sabemos que incluso dentro de la medicina occidental, ¿cierto?, más tradicional, se indica meditación a las personas con problemas cardíacos, a las personas que tienen problemas relacionados con el estrés mantenido. La meditación es esa capacidad de poder bajar nuestros niveles de actividad, de activación, para estar calmado. La meditación es cocinar cuando cocina, comer cuando come, conversar cuando conversa, es decir, estar con la mente en aquello que estamos haciendo. Y uno de los pecados, yo creo, de la vida moderna es que estamos haciendo esto y tenemos la cabeza 5 minutos más adelante o 1 hora más adelante. Estoy conversando con ustedes, estoy pensando, a mí ya no me pasa, yo de verdad estoy súper concentrada en lo que estamos haciendo ahora, pero hay gente que está haciendo algo, está pensando, ¿qué tengo que hacer en media hora más? ¿Qué tengo que hacer mañana? ¿Qué tengo que hacer pasado mañana? Y eso no permite que la mente se aquiete. Todo eso son acciones que uno puede empezar a hacer activamente. Y porque además, así como les dije hace un rato, que cuando tenemos activado nuestro sistema de lucha y de huida y tenemos el cortisol aquí arriba, se nos deprime el sistema inmunológico. El sistema inmunológico se nos activa cuando estamos en calma. De hecho, dormir es una de las cosas más importantes para mejorarse. Por eso cuando uno está enfermo, lo mandan a reposo. Pocas personas lo hacen. Pero sabemos, por ejemplo, que incluso en el crecimiento de los niños es muy importante los momentos de calma, los momentos de dormir. Los niños que tenemos investigaciones terribles, especialmente las que nos ha contado Boris Cyrulnik, de cómo niños que viven en ambientes estresados tremendamente y que no tienen personas que empaticen con ellos y que los estimulen afectivamente, no se desarrollan corporalmente, o sea, se quedan con baja estatura, además tienen muchas enfermedades y además se mueren antes. Entonces yo creo que la idea sería cómo poder activar nuestros sistemas de calma, activarlos para sentirnos bien, pero también para cuidarnos. A mí me impresiona cómo se ha puesto tanto énfasis en que para cuidarnos del coronavirus tenemos que lavarnos las manos, ponernos mascarilla, no tocar a otros, está estupendo. Pero no nos han dicho que tenemos que además activar nuestro sistema inmunológico, porque todas esas medidas tienen mucho que ver también con evitar los contagios, o sea, son medidas como solidarias, ¿no es cierto?, de no atiborrar el sistema de salud, de no hacerlo colapsar,
Pero en lo personal, la mejor manera de defenderse, fuera de hacer todas esas cosas, por supuesto, que hay que hacer, es tener activo nuestro sistema inmunológico a través de relaciones afectivas, a través de ejercicio, a través, por supuesto, de comida saludable, porque no había pasado el aviso de la comida saludable, a través de la meditación. Y por supuesto que estamos hablando aquí desde esta situación de privilegio que tenemos los que estamos conversando aquí. Sin embargo, hay un concepto que a mí me encanta, que es el concepto de microclimas, ¿no? No podemos cambiar el contexto general, pero a lo mejor podemos crear pequeños climas protegidos y quizás a propósito de los estudiantes que vienen de situaciones muy difíciles, lo más importante es crear espacios para que ellos puedan contar cómo están, descomprimirse, o sea, sentir que nosotros realmente estamos en, interesados en lo que les está pasando. Yo creo que todo lo que suceda una vez que volvamos a clases, si es que volvemos este año, o incluso a través del Zoom, yo lo he hecho con mis estudiantes a través del Zoom, poder dar espacios para que ellos cuenten, para que ellos digan, porque yo creo que la educación ha tenido, bueno, tiene muchos pecados mortales, ¿no? Pero uno de los pecados es que siempre desde el profesor hacia el alumno, pero no le damos espacio a la voz de los estudiantes. Y no solo a la voz de lo que opinan o de cómo critican o no critican las teorías que le estamos entregando, sino que para entender qué les está pasando. Y muchas veces la resistencia de estos estudiantes a aprender o a hacer lo que nosotros les decimos tiene que ver con una resistencia de no sentirse entendidos, de no sentirse acogidos. Yo creo que ojalá también esta pandemia nos ayude un poquito a eso, porque dentro de como nos conversábamos hace un rato, de esta capacidad de empatizar con otros, aquí hay un tema que no hemos hablado, pero eso es casi como para otro seminario, pero que es que uno empatiza con los iguales, uno empatiza, le decía hace un rato, con la manada, pero nos cuesta empatizar con otros que son distintos a nosotros. Y en la cultura patriarcal en la que nosotros estamos criados y nos hemos desarrollado, no vemos como iguales a todo el mundo. O sea, hay una cosa muy segregada en nuestra cultura y en nuestro país, que yo creo que es uno de los países más clasistas y segregados digamos, no sé si del mundo, porque no conozco todo el mundo, pero por lo menos desde lo que conozco, en que no nos permite ver como iguales a todos. O sea, no todos son iguales en dignidad. Esto que hemos aprendido teóricamente, en la práctica se da así. A propósito de la pandemia, nos hemos abierto un poco, ¿no? O sea, hemos aprendido que realmente estamos todos juntos. Pero con nuestros alumnos a veces los tratamos como si realmente vinieran de los mismos contextos culturales a los cuales nosotros pertenecemos y no nos damos cuenta de las graves carencias que ellos pueden tener. A mí me pasa, yo hago clases en psicología, en un curso que se llama Familia y su contexto, en que vemos pacientes, ¿no? Vemos pacientes en el espejo, en una sala de visión unilateral, y a mí me impacta tremendamente que lo que los alumnos aprenden no es la estrategia de terapia o qué hacer o cómo aplicar la teoría, sino que es el contacto con una realidad que no conocían, el contacto con la pobreza de verdad. O sea, con la mamá que le retó a la niña y la castigó porque se comió una mandarina que la tenía guardada para mañana para la colación, lo cual significaba que no podía llevar colación, que son cosas que en el imaginario también de nuestros alumnos que vienen de sectores más privilegiados no existe. Las personas para cambiar tienen que escuchar mensajes que sean significativos, pero que además signifiquen un ruido, o sea, que me mueva, que me incomode. Si yo escucho solamente aquello que me gusta y aquello que estoy acostumbrada a escuchar, voy a seguir exactamente igual. O sea, lo que yo tengo que ser capaz de hacer como profesor es poder mandar mensajes a los estudiantes que conecten con ellos, que sean significativos, pero que además los perturben un poco. ¿Okay? Eso es lo que es el concepto de ruido significativo, como cuando yo le digo
alguien que trabaja en el campo, por ejemplo, tienes que tener cuidado cuando sacas la maleza de que no arranques también las plantitas nuevas. Eso puede ser un ruido significativo para él, si es que sabe trabajar el campo. Alguien que en su vida metió las manos a la tierra, eso no es un mensaje que puede ser ruido significativo para él. O alguien que le gusta el fútbol, por ejemplo, un papá, una mamá, un papá generalmente que le gusta el fútbol y que tiene problemas con las peleas de sus hijos, yo le puedo decir, sí, pero el árbitro no puede patear la pelota. Eso va en contra de las reglas. Tú tienes que estar mirando, tú tienes que imponer un poco de normalidad, pero no puedes jugar y meter un gol en el arco de uno de los dos contendores. Ese es un ruido significativo, ¿sí? O sea, un mensaje que ancla en lo que son las cosas que le importan a la persona, pero además la perturba un poquito. Pero lo otro tiene que ver con la conexión. Yo, ¿a quién le escucho? ¿A quién le creo? A la persona con la cual yo tengo un vínculo de confianza. Ojalá gastáramos menos tiempo en hablar de currículum, de contenido, etcétera, y pensáramos más en enseñarle a los chiquillos a cómo establecer vínculos y cercanía con sus estudiantes, porque esa es la parte más importante. Cuando yo tengo un vínculo de confianza, yo le creo y yo escucho todo lo que la persona me va a decir. Si yo por alguna razón estoy desconectado, estoy estresado o estoy desinteresado, probablemente puedo decir, me van a decir las cosas más inteligentes y más sabias y no las voy a escuchar. Uno debería invertir mucho en crear contextos nutritivos de aprendizaje, contextos protegidos, vínculos con los estudiantes. Y una vez que tienes eso, pues puedes seguir adelante. Yo me hago de repente una imagen, ahora que hemos hablado tanto de cocina, seguramente muchos de ustedes han hecho masa alguna vez. Uno junta los ingredientes y uno tiene la sensación de que nunca se va a hacer la masa, que nunca se va a hacer, ¿cierto? Que se despedaza y uno la aprieta y le echa un poquito más de agua, le echa un poquito más de harina y no, y no, y no, y de repente se arma. Y de repente tenemos el bol. Y una vez que tenemos esa masa hecha, ya uno puede hacer cualquier cosa. ¿Okay? Algo parecido, esto es una imagen que me surge a mí, es lo que nos pasa en los contextos educacionales. Uno tiene que amasar ese contexto hasta que se cree, lo que además un autor que a mí me encanta, que es Andolfi, llama el tercer planeta. Él dice, cada uno de nosotros es un mundo. Cuando nos juntamos con otra persona, armamos un tercer planeta, que es ese espacio intersubjetivo donde pasan cosas que son solo de nosotros dos o solo del curso y que se reactiva cada vez que nos encontramos. Una vez que eso esté hecho, yo me conecto y empatizo con aquello que el estudiante necesita y me va a entender. Porque si no, estoy desperdiciando, ¿ya? Es como que yo estuviera hablando aquí a esta luz que creo que me conecta con ustedes, pero de repente les echo una miradita y veo que sí, que están ahí, y yo estuviera sin electricidad o con la cámara apagada. Yo creo que estoy diciendo cosas súper interesantes para otros, pero no les llega. O sea, el wifi mental que se produce, para hablar en términos de Goleman, entre las personas que se contactan, es lo que permite que la información pase. Si no está esa conexión, es como hablar por el teléfono apagado.